Hay rutas en este mundo que un camionero no conduce, las sobrevive. No estamos hablando de tráfico denso ni de mal tiempo ocasional. Estamos hablando de carreteras donde un error de cálculo de 20 centímetros significa caer cientos de metros al vacío, donde el combustible puede convertirse en gel dentro del depósito antes de llegar al siguiente punto de servicio, donde la altitud te roba el oxígeno mientras intentas controlar 40 toneladas en una curva sin guardarraíles. Estas rutas existen, se usan todos los días, y los conductores que las trabajan operan bajo un conjunto de reglas completamente diferente al del transporte convencional. La primera ruta que hay que entender es la carretera Karakorum, que conecta Pakistán con China a través de las montañas más altas del planeta. Con 1.300 kilómetros de longitud y un punto máximo de 4.693 metros de altitud en el paso Khunjerab, es la carretera internacional pavimentada más alta del mundo. Su construcción entre 1959 y 1979 costó la vida de cerca de 900 trabajadores. Hoy en día los ingenieros la consideran una de las mayores hazañas de ingeniería civil de la historia moderna. Para los camioneros que la usan de forma habitual transportando mercancías entre los dos países, los peligros son múltiples y simultáneos. Los deslizamientos de tierra y las avalanchas pueden cortar el paso sin previo aviso, especialmente durante la temporada de lluvias entre julio y agosto. Las secciones más elevadas solo están abiertas entre mayo y diciembre por las nevadas. Y por encima de los 3.000 metros, el mal de altura deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza si el conductor no se aclimatiza correctamente. El mal de altura en un camionero no es un inconveniente menor. A esas altitudes, el aire contiene significativamente menos oxígeno que a nivel del mar. Los síntomas incluyen dolor de cabeza intenso, náuseas, mareos y dificultad para respirar. Un conductor que experimenta esos síntomas mientras negocia una curva cerrada sin guardarraíles sobre un precipicio de varios centenares de metros, no está en condiciones de tomar buenas decisiones. Los conductores con experiencia en esta ruta aprenden a ascender despacio, a hidratarse de forma constante y a reconocer cuándo hay que detenerse antes de que el cuerpo deje de cooperar. La segunda ruta que redefine lo que significa conducir un camión es la carretera del Yungas en Bolivia, conocida mundialmente como el Camino de la Muerte. Sus 60 kilómetros conectan La Paz con Coroico descendiendo casi 3.600 metros de altitud. En sus secciones más estrechas, la calzada tiene menos de 3,5 metros de ancho, sin pavimento, sin guardarraíles y con una caída al vacío de hasta 600 metros en algunos puntos. La neblina y la lluvia son constantes. Hasta que se construyó una carretera alternativa en 2006, se estimaba que entre 200 y 300 personas morían en esta vía cada año, lo que la llevó a ser declarada la carretera más peligrosa del mundo. Los camioneros que trabajaban esta ruta operaban con una regla básica que no existe en ningún manual de conducción convencional. En los tramos más estrechos, el vehículo que va cuesta abajo tiene prioridad y es el que debe pegarse al borde exterior de la carretera, es decir, al lado del precipicio, para dejar pasar al que sube. La lógica es que el que sube tiene más visibilidad hacia adelante y puede tomar decisiones de esquiva con más tiempo. Es el tipo de protocolo que se desarrolla cuando la ingeniería vial no puede resolver el problema y la experiencia colectiva tiene que inventar sus propias normas. La tercera ruta que merece atención específica es la carretera Sichuan-Tíbet en China, con 2.412 kilómetros de longitud y altitudes que superan los 4.000 metros en múltiples puntos del trayecto. El libro Guinness de los Récords la ha catalogado en el pasado como la carretera de alta montaña más larga del mundo. Los conductores que la recorren pasan de las condiciones de primavera en Chengdu a pasos de montaña helados en cuestión de horas. Los desprendimientos de rocas y los deslizamientos de barro son amenazas constantes. Y el mal de altura se suma a la fatiga de una ruta que puede llevar varios días completar. Lo que hace que estas tres rutas sean especialmente exigentes no es solo la geografía, es la combinación de factores que se acumulan simultáneamente sobre el conductor. El primero es el freno motor. En descensos pronunciados de decenas de kilómetros, usar los frenos convencionales de forma continua genera calor hasta el punto en que pueden dejar de funcionar.
Los conductores con experiencia en montaña gestionan la velocidad principalmente con el freno motor, usando la resistencia del propio motor para controlar la bajada. Seleccionan la marcha correcta antes de entrar en la pendiente, no durante, porque una vez que el camión está en movimiento descendente con carga completa, las opciones se reducen drásticamente. Cambiar de marcha incorrectamente en mitad de un descenso puede provocar una pérdida de control que no tiene solución. El segundo factor es la planificación del combustible. En rutas como la carretera Karakorum o la Dalton Highway en Alaska, que tiene 670 kilómetros con apenas 3 puntos de servicio en todo su recorrido, quedarse sin combustible no es un inconveniente. Es una emergencia potencialmente fatal. Los conductores que trabajan estas rutas cargan combustible adicional en bidones antes de salir, calculan el consumo con margen y tratan cada parada de servicio como si fuera la última en muchos kilómetros, porque en muchos casos lo es. El tercer factor es la comunicación. En las zonas más remotas de estas rutas no hay cobertura móvil, no hay posibilidad de llamar pidiendo ayuda. Los conductores trabajan con radios de frecuencia específica para comunicarse entre sí, advierten de obstáculos en la calzada, de condiciones cambiantes en los pasos de montaña y de la presencia de deslizamientos recientes. Esa red de comunicación informal entre conductores es, en muchos tramos, el único sistema de seguridad que existe. Y el cuarto factor, el que menos se menciona pero que los conductores veteranos señalan como el más importante, es la gestión del propio estado físico y mental. Las rutas de montaña extrema no se conducen durante 12 horas seguidas. La concentración que exige una carretera sin guardarraíles a 4.000 metros de altitud agota de una forma que no tiene comparación con el transporte convencional. Los conductores con experiencia en estas rutas trabajan en bloques de horas más cortos, con paradas deliberadas, aunque no haya ninguna obligación legal de hacerlo, no porque la ley lo exija, sino porque conocen el límite en el que la fatiga empieza a tomar decisiones por ellos. Hay algo que todas estas rutas tienen en común. Son imprescindibles. La carretera Karakorum es el único enlace terrestre entre Pakistán y China. La carretera del Yungas conectaba comunidades enteras con la capital boliviana durante décadas. La Sichuan-Tíbet lleva suministros a regiones que no tienen otra vía de acceso terrestre. Los conductores que trabajan estas rutas no lo hacen porque busquen la aventura. Lo hacen porque hay comunidades al otro lado que necesitan lo que transportan. La próxima vez que veas un camión en la carretera, en una autopista normal con señalización y guardarraíles y gasolineras cada pocos kilómetros, recuerda que en algún lugar del mundo hay un conductor haciendo exactamente el mismo trabajo, pero en condiciones que la mayoría de la gente no podría imaginar desde el asiento de un coche. Si aprendiste algo hoy, dale like y suscríbete para más.